¿Se han preguntado ustedes sobre la pregunta común entre los cristianos? ¿Y quién es mi prójimo? Ese es el tema que desarrollaremos en esta sesión. ¿Quién es mi prójimo? Tendemos a responder a esto de varias maneras. Mi prójimo es mi hermano, mi prójimo es mi compañero, mi prójimo es el que comparte mi fe, mi prójimo es mi hermano de raza, mi prójimo es mi hermano, mi connacional. En un sentido más abierto todavía, el más generoso diría, mi prójimo es cualquier ser humano. Pero siempre tendemos en un patrón de estas respuestas a pensar que el prójimo es el otro. Mis queridos amigos, yo quiero invitarlos en esta sesión a entender qué nos dice Jesús sobre el prójimo. Y para ello los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. En los versículos del 30 al 35, Jesús nos narra la súper conocida parábola del buen samaritano. Permítame leerla. Repito, es Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 35. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que bajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Repito lo que les dije, esta parábola la conocemos casi de memoria, la hemos escuchado cientos, si es que no miles de veces. Quisiera revisar con ustedes algunos conceptos, ¿no? Un hombre, dice la lectura, bajaba de Jerusalén a Jericó. Claro, Jerusalén queda en el alto y Jericó queda abajo, a la altura del Mar Muerto, incluso bajo el nivel del mar. Este hombre cae en manos de unos ladrones que lo despojan, lo asaltan, lo despojan y lo dejan medio muerto tirado al filo del camino. Y bajaba un sacerdote y el sacerdote se lo esquiva y se sigue. Y luego un levita y el levita lo esquiva y se sigue. Y luego un samaritano se detiene a atenderlo, se detiene a ayudarlo. Esto tiene una significación clara. El sacerdote y el levita son judíos. El samaritano es un medio judío. Lo podremos ver más adelante. Pero el samaritano es, para el judío de Judea, para el judío de Jerusalén, es un medio hereje, es una persona despreciada por el judío. Entonces, el judío rehúye al malherido y el samaritano, ese ser despreciado por ellos, se detiene a ayudar al malherido, incluso sacando dinero del bolsillo y encargando que lo cuiden hasta su regreso. Algunos detalles más, y es que lo cura con aceite y vino. Claro, son los elementos que el viajante traía consigo, pero además es sabido que en el mundo antiguo el aceite y el vino servían para curar heridas. Luego la lectura nos habla de 2 denarios. Para situarlos nada más rápidamente, un denario es una unidad monetaria y equivale al salario de una persona en un día, de un trabajador del campo en un día. Entonces, 2 denarios es lo que ganaría un trabajador del campo en 2 días, para que tengamos una idea.
Esta es la archiconocida parábola del buen samaritano. Y yo les digo, a partir de eso podemos reflexionar en quién es mi prójimo. A partir de eso podemos avanzar un poco en la pregunta central de hoy. Y les digo, difícilmente. ¿Por qué? Porque tenemos una mala costumbre al leer la Biblia. Leemos el texto y lo sacamos de su contexto. Y permítanme aprovechar este momento para usarlo además de ejemplo en ese sentido. Miren, si nosotros vamos un poquito más atrás, les decía, esta parábola del buen samaritano está en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas, versículos del 30 al 35. Pero regresemos un poquito al versículo 25, un poquito antes, y leamos qué dice. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? Miren acá un detalle más. Jesús respondiendo con una pregunta. Es muy propio de él, muy propio de esa inteligencia sublime, ¿no? Él no responde con una respuesta, sino responde con una pregunta para que sea su interlocutor el que se responda a sí mismo. Entonces Jesús, como leemos, le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor de la ley le responde, y además con toda propiedad, vale ser dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido exactamente, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Entonces entramos a los versículos 30 al 35 que acabamos de leer. Jesús relata la parábola del buen samaritano. ¿Qué quiero mostrarles con estos amigos? La parábola no está en el aire, la parábola no está suelta. La parábola es una respuesta de Jesús a una pregunta concreta y específica, en un diálogo que empieza antes. Entonces la parábola en este caso está inserta en un diálogo. En el diálogo, el doctor de la ley le pregunta qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le dice: ¿qué te han enseñado? ¿Qué lees? El maestro de la ley responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es perfecto. Y eso está en el libro de Deuteronomio, en la Torá, en la enseñanza fundamental de los judíos. Jesús le confirma: ha respondido perfectamente, pero el doctor de la ley repregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y para responder a esa pregunta es que Jesús narra la parábola del buen samaritano, que termina diciendo: el hombre, el samaritano, le dice al posadero: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Bueno, pero ¿qué viene después? Hay solamente un par de versículos que los invito a leer, adicionales, luego de la parábola, posteriores a la parábola del buen samaritano. Y esos versículos son el 36 y el 37. Dicen lo siguiente. Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Y repito, la pregunta de Jesús: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Hermanos, esto debe invitarnos a pensar profundamente, a meditar, a releer y veamos y tratemos de encontrar una respuesta más propia a la pregunta central: ¿y quién es mi prójimo? Reflexionemos. Jesús le preguntó al doctor de la ley: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Repito, Jesús dijo: ve y procede tú de la misma manera.
¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús acerca de la pregunta central? ¿Nos dice que el prójimo del samaritano era el mal herido? ¿No es que él corrige la pregunta? La parábola empieza a partir de una pregunta del doctor de la ley que le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con una parábola. Y al terminar la parábola, Jesús le dice: ¿y quién te parece que se portó como prójimo? Ahí está la clave de la respuesta perfecta. Es que Jesús quiere decirnos a través del evangelista Lucas, es que el otro es mi prójimo o yo soy prójimo. Yo soy prójimo. Yo soy prójimo por la manera de comportarme. ¿Quién es el prójimo del samaritano? ¿El hombre mal herido? Veamos nuevamente la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo? Entonces, la pregunta es: ¿se es prójimo o uno se comporta como prójimo? ¿Se es prójimo o uno actúa como prójimo? Y entonces, de esta reflexión, a partir del Evangelio según Lucas capítulo 10, podemos concluir: el prójimo no es el otro. El prójimo eres tú cuando actúas por amor. Y repito esto que es fundamental. Hermanos, Jesús nos enseña a través del Evangelio según Lucas, en la parábola del buen samaritano, que el prójimo no es el otro, que el prójimo es cada uno de nosotros cuando actuamos por amor. Y entonces aquí queda marcada la invitación fundamental para el cristiano. Y la invitación fundamental es ser prójimo, es actuar como prójimo. Repito entonces, mi prójimo no es el otro. Mi prójimo soy yo. Pero ¿soy yo en toda circunstancia? No, soy yo en la circunstancia en que actúo por amor. Y esto es una invitación seria y fundamental para un verdadero cristiano. Es actuar como prójimo en cada momento de tu vida, en cada interacción personal, en cada momento, en cada día, con la persona que se acerca a ti, sea un familiar cercano y querido, sea una persona con que te relacionas laboralmente, o sea un vecino, o sea cualquiera en la calle. Cualquiera es un otro. Y en la mirada de Jesús, la manera en que tú te acercas a ese otro, la manera en que tú tratas con ese otro, te define a ti como prójimo. Prójimo eres tú cuando actúas por amor. Finalmente entonces, repito el argumento central. Jesús nos dice: sé prójimo. Hermanos, nos queda una linda tarea. Con esto quiero agradecerles su atención y simplemente invitarlos para la próxima sesión en que reflexionaremos sobre un tema tanto y más interesante. ¿Podemos perdernos dentro de la iglesia?